leído que se llama Los Cuatro Acuerdos. Según nuestro prontuario, pues nosotros hoy vamos a comenzar con un breve repaso de lo que vimos en la clase pasada. ¿Quién recuerda algo que le haya llamado la atención? Algo que quiera compartir, algo que haya podido aplicar durante esta semana, algo que haya significado un cambio. Estamos abiertos, ¿verdad? No tienen que levantar todos la mano al mismo tiempo. Porque pues, tenemos que ver a respetar un turno. Sí. Miriam, ¿qué tú recuerdas de la clase pasada? Es así. Sí, imagínate. Es la timidez. Bueno, pues yo recuerdo, estaba hablando del primer acuerdo. El primer acuerdo se llama sé impecable con tus palabras. Y antes de llegar al punto de ser impecable con la palabra, hablábamos de la gran responsabilidad que nosotros tenemos en el uso de ese poder. La palabra tiene poder, pero a veces lo decimos y no hacemos la conciencia de qué tan poderosos somos y de qué tan poderosos pueden ser los demás. Y entonces, a mí particularmente, la experiencia de este primer acuerdo, que el libro dice, hay magia blanca y magia negra, sin que se parezca a nada de lo que se dice comúnmente, sino, en este caso, como nosotros decimos, los ángeles y los demonios, los ángeles de nosotros, son nuestras ideas divinas cuando nos llegan. Cuando te llega una idea divina, que tú la reconoces como una idea divina, una idea yo creo que no se debe definir divina. De creación. Una idea de creación, de suma, de desarrollo, de crecimiento, de bondad, uno sabe cuándo son divinas. Pues uno reconoce que es un ángel que le ha llegado esas inspiraciones, pero utilizando la misma terminología, entonces diríamos, cuando nosotros nos dejamos influenciar por ideas negativas que vienen basadas en el miedo, en otros sentimientos que son un poco más oscuros, pero son los demonios realmente. ¿Cómo está claro con eso? Mago negro. Entonces los magos negros son aquellos que, basados en ese miedo, pues lanzan hechizos. Me gustó mucho ese símil de los hechizos, porque es realmente así. Nosotros vivimos en un mundo de ideas. Yo he hablado mucho de eso. Vivimos en un mundo de ideas. Y quiera o no, siempre vamos a tener influencia de la persona y del ambiente que nos rodea. Eso es natural. Como explicábamos en clase pasada, una función de nuestra mente es alimentarse de la mente consciente. Y la mente consciente está bombardeada por ideas que están disipadas en el mundo, en las razas. Entonces, el reto es cómo nosotros vamos a poder discernir en medio de eso. Y dice la palabra, el reino del cielo es como una red que pesca todo tipo, ¿verdad?, de ideas, pero que luego los pescadores se encargan de sacar lo bueno y lo malo. Así somos nosotros. Entonces, la función del discernimiento es importante en este sentido. Yo le decía que mi experiencia particular, entonces, yo estaba viendo una serie, me gusta ver series, y ahí también le todo es una serie, ¿verdad? Y entonces, yo me puse a identificar en esa serie los magos negros y los magos blancos. La serie no tiene nada que ver con magia, pero como tú veías que alguien se le acercaba, porque siempre hay un malo en la película, que vaya y dice, que chequea a fulano, que sé yo. Digo, cuánto la gente cree que lo están cuidando, que te están envenenando realmente. Tú sabes, yo, mira, eso es magia negra. Sin embargo, cuando le preguntaban al protagonista, que siempre ustedes saben que es más hidalgo,
¿qué tú opinas de tal cosa? Siempre decía, yo entiendo que si lo que si lo cuánto. Ese consejo sano y correcto y una idea divina, eso no es hablar. Pero lejos de la película, eso está en nuestras vidas. Entonces, la invitación de ese primer acuerdo es que nosotros podamos identificar cuándo estamos recibiendo esa energía negativa, esa influencia, para que nosotros podamos estar inmunes a eso. Y de eso trata el segundo acuerdo. ¿Alguien tiene algo más que agregar? Bueno, yo en este momento, sí, como he visto tantas oraciones llamadas a la situación que se está viviendo ahora, veo en las oraciones una mezcla de lo positivo con el fantasma de lo no real. Inclusive vi una que decía, porque viene por ahí, y yo, no viene por ahí. Exactamente. O sea, como tú viene y va. Tú no lo estás acordando, tú no lo estás comprando. Exacto. Claro que sí, es cierto. Oye, ¿tú me vas a decir algo? Sí, lo que más me chocó de todo lo que hablamos la semana pasada fue la domesticación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros, la parte de la domesticación, entendemos que nada más somos nosotros los seres humanos que la hacemos contra otros seres que entendemos que son inferiores y que digamos que están creados sanos, puros y perfectos, de la misma esencia de la cual nosotros somos creados. Entiéndase, animales domésticos o no domésticos, plantas, etc. Pero la domesticación, la principal domesticación se da del ser humano al ser humano. Definitivamente. Y es la base de la que empezamos hablando de los acuerdos. Porque hablabas tú, y lo dice el libro también en resumen, que nosotros hemos aceptado los acuerdos por la buena o por la mala. O sea, por premio o por castigo. Entonces, y empezamos desde el primer momento cuando los que tenemos hijos hemos tenido a alguien la oportunidad de criar, empieza a poner la mano en algo que no se supone que no debe tocar. Empezamos a decir, no la mano. Y cuando pone la mano por segunda vez, que le damos el manoplazo, entonces le dimos el castigo y decimos, no ponga la mano. Entonces la asociación del no ponga la mano con el castigo es un refuerzo. Entonces, dentro de ese proceso de domesticación, nosotros hemos aceptado, por acuerdos, impuestos o no, cantidad de cosas que no necesariamente están en lo correcto. Y no quiero utilizar la palabra correcto. Sí, porque es relativo. Son etiquetas. Exacto, es relativo. Lo que es correcto y qué es incorrecto. ¿Ok? Eso es simplemente una imposición. Un acuerdo. Nosotros, exactamente. Y hemos aceptado por acuerdo ese tipo de cosas. La verdad que cuando tú empiezas a ver el universo desde la base de los acuerdos, de las casas impuestas, lo ves de una manera diferente. ¿Okay? Entonces, pero ahí viene el reto. Sí. Porque entonces tenemos que tener, alguien mencionaba la alta vigilia. Doña María. Cornelio en el programa fue que habló y Cornelio en el programa habló de la alta vigilia. Sí, porque Doña María la mencionó. Entonces la pregunta es, ¿y a quién le creo? Tú dijiste, y hablabas de la parte del libro, que el regalo de este universo soy yo mismo. Y que cuando a quién me debo creer, independientemente de hacer un juicio recto, que el recto pensar, es irme a mi interior y escuchar la voz que está ahí. Pongamos ejemplo de todo ese tipo de acuerdos. Entendemos que dentro de nuestra sociedad donde hemos creado, la poligamia es incorrecta. Pero sin embargo Jesús nació en una poligamia. Porque José estaba casado, María era una de las tantas esposas y tenía hijos José, Jesús tenía medio hermano. Y si nosotros nos sentamos a analizar esa parte de lo que hemos visto dentro de lo que es la parte cultural del entorno donde nos hemos criado, entonces eso está mal. Pero diríamos, ¿y por qué Jesús, un individuo que vino, hizo esta expresión de afinidad con esa mente consciente y demostró todos esos principios, nació entonces en una condición de error, por el pecado? Por eso decíamos nosotros. Él era viudo. ¿Quién? José. Era viudo. Era viudo. Yo no me sabía.
¿Quiénes están de acuerdo con eso? Los ceras. No sabía que era Eso no nació en medio de una poligamia. No, y que a mí no, yo me quedé callada, pero yo no compré esa. El punto es que, siguiendo la línea, era vivo, sé que era de broma. ¿Qué afecta eso? No, el punto es este, siguiendo la línea de lo que Jochi dice, hay una parte que es social, lo explicábamos en la clase pasada, tú sabes, pero tu parte espiritual, independientemente en el ambiente en el que tú te desenvuelves, sabe la verdad. Por eso decíamos que el acuerdo está aquí en el corazón, tú sabes, porque lo externo puede variar, pero la sensación, la emoción contra eso es la misma, tú sabes. No sé si vemos el punto. Sí. Tú sabes cómo tú estás haciendo lo correcto. Afuera puede variar algo, pero adentro no. Y entonces, porque al final, como también decíamos, somos seres que estamos creados para nosotros funcionar conjunto con esta esfera. Si el planeta estuviera totalmente cubierto de agua, nosotros hubiéramos evolucionado a ser anfibios, que también hubiéramos podido interactuar con la esfera. Si el planeta estuviera totalmente seco, fuéramos, no sé, no carta, una cosa, pero hubiéramos buscado la forma, ¿de acuerdo? Porque estamos diseñados para eso. Entonces hay una interfaz entre la fase del ser, valga la redundancia, que siempre funciona. Dígame, doña María. No, para abundar lo que estamos repasando. En la parte de simplificar con tus palabras, lo que más yo trabajo con eso es que cuando yo diga sí es sí, y cuando diga no es no. Que cuando yo te digo a ti, claro, puedo facilitarte o hacer cualquier servicio para ti, y se me presenta algo, no puedo hacerlo, yo te llamo y te digo, mira, fulano, no pude. O sea, la parte de la integridad y de la responsabilidad es muy importante para aplicar ese acuerdo. Definitivamente. Muy bien. Déjeme ver qué más decía. Hablábamos de vimos bien claro el error y el pecado. Hay un concepto que es recurrente, que es ese, el de la red de conciencia. Ellos lo llaman mitote. Se encuentran con la palabra mitote en el libro. Se habla de esa red de conciencia. Y es muy interesante ese concepto. Yo no sé si pudimos la semana pasada ir profundo sobre él. Déjame preguntarte, si mitote es la aglomeración en la mente de diferentes cosas. El caos. Sí. El caos. Sí, ese mismo es. Ese mismo es. ¿Por qué? Porque como el libro lo explica, y está bien bonito, bien sencillo, dice, lo que pasa es que la mente es un terreno virtual y neutral donde el hombre y Dios convergen. Entonces, en ese terreno, como es virtual, ahí cabe de todo. A ti es que te toca saber lo que tú vas a pescar ahí. Pero ahí en esa mente hay de todo, Señor. Por eso le decimos la boca. Ahí hay de todo. Y eso me recuerda, tú sabes que yo no recuerdo bien cómo que se llama eso, esa teoría, Jorge. Pero en el tema, nosotros tenemos, la mente es como una máquina de hacer palomitas de la mente. Tirando ideas todo el tiempo, y nosotros lo pasamos por dos filtros. Yo creo que el número son 14.000 pensamientos al día, al segundo, al minuto, no me acuerdo, pero sé que eran 14.000. Muchísimo. No sé cómo lo pudieron medir, pero no vamos a decir que son 14.000. Eso es lo que, muchísimo, son muchísimos. Y entonces, esto lo dan en los cursos de creatividad. Tus ideas siempre están creándose. Y tú la pasas por un filtro moral, el que tú decías, que va a depender del ambiente en el que yo estoy, ojo con eso. Y después la vas a pasar por un filtro lógico. Y las ideas que puedan pasar
por esos dos filtros son las que finalmente tú expresas. Tú sabes, tú dices, bueno, necesito dinero, créeme que tú en un momento milimétrico pensaste, déjame meterme al banco, pero rápidamente ese filtro moral te dijo, pero eso no, busca otra. Después tú pensaste en esto, esta no, y después el otro te dice, bueno, yo voy a atravesar la pared, voy a entrar y lo voy a coger, y el filtro lógico te dice, no puedes, busca otra. Y así se están los filtros de las ideas. Lo que pasa que esos filtros son condicionados, porque si tú estás en un ambiente como le pasó a Sodoma en aquel tiempo, es lógico que dice, necesito dinero, déjame ir a quitarse barra. Y ese filtro condicionado, moral, va a funcionar. Pero entonces, aquí en el mitote lo que ellos dicen es eso. Hay ideas, yo lo veo hoy en la clase, que vienen de todos los sitios. Hay de todo. Eso es uno de los conceptos que tenemos que ver. Hoy vamos a hablar de la inmunidad a los hechizos. Y yo creo que está bien, Andrés. Yo pudiera dar un ejemplo de hechizo que fuera más simple que el que entendemos de la mitología. ¿De hechizo? Un ejemplo de hechizo. Mira, yo creo que... aquí en este plano, sí. Los hechizos son más comunes de lo que nosotros pensamos. Sí. Y hay una película. La película no es nada especial, pero tiene ese pedacito que a mí me gustó mucho. Que un padre era como de una tribu indígena y el papá le decía al hijo, el miedo es la enfermedad más contagiosa que hay. Hola. El miedo es la enfermedad más contagiosa que hay. Es cierto. Eso se pega de lejos. Eso es un virus, tú sabes. Y lo más fácil es tú transmitirle miedo a la gente. Tú sabes. Tú al lado de alguien y dices, se va a caer. Esta empresa es malísima, muchacha. Tú sabes que tú entras, tú no tienes hora de salir, aquí no te alimentan, aquí pagan malísimo. Y no se te ocurra decirle a ese tigre, ese jefe, eso es un ogro. Y tú una vez lo tomas y lo asumes y lo compras. Ya tú estás hechizada. Pero lo bueno... lo bueno funciona, porque hay mucha gente que te dicen, no le des mente a eso es un hechizo blanco. No, si tú te fajas, tú llegas, eso es un hechizo blanco. Tú sabes, y eso es muy común, es muy común. Piensen que todo lo que te transmite ideas no divinas son hechizos malos. Ahora, cuando tú ves, y esto por ejemplo, yo lo relaciono mucho, yo hago una meta espiritual con los milagros de Jesús, y se asocia a temas de otra clase, o de otra canción. Escribí una canción hoy. Estoy muy contento. Escribí una canción esta mañana. Tenemos 9 ya, gracias a Dios. A ritmo de salsa. A ritmo de salsa, claro. Ya vamos a seguir por ahí. Pero, que no se me vaya. Hechizos blancos y hechizos malos. Oye, Estamos los miedos. estábamos en los miedos en la canción. Y ahí llegó la ¿Y los hechizos? Bueno, volver ahora, pero no estábamos diciendo eso. Los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús. Gracias, Yerkelin. Fue que ya lo grabó. Lo viste en la grabación. Mire. Le dio replay. Cuando estábamos viendo la ley del milagro, acuérdense que cuando estábamos viendo la ley del milagro, nosotros concluimos que el milagro soy yo. Vamos a estar claros. El milagro soy yo. No vayan a buscar lo más lejos, la realización de la ley. Y entonces, si se me va otra vez no la acuerdan. Hay una canción de la que el Cristo a través de mí escribe, que se llama Puedo ver el Cristo en mí, que dice, y en mis manos tu poder hace milagros, y de mis labios bendición puede fluir, porque el milagro soy yo, y la bendición, también lo vimos en la ley de bendiciones, también soy yo. Entonces, cuando hablamos de los milagros de Jesús, cuando tú ves un ciego, señores, hay muchísimos ciegos. Y como dice este libro, tan ciego por un hechizo. Y tú lo ves que están ahí, echados a morirse. Y no, tú sabes, no expresan, porque
porque sin necesidad de decir, no trabajan, no hacen, no importa lo que te... No están expresando, están viviendo en lo que el libro llama ese sueño del infierno, y están asustados, distraídos, reprimidos. Eso es un ciego, alguien que no ve las grandes cosas que tiene. Y así como Jesús le iba y le devolvía la vista, nosotros, como milagro que somos, estamos en la capacidad de deshechizar, de devolverle la vista a gente que no está viendo, a cojos que no están caminando. Tuve un acuerdo con el que yo tendría que incluirle ciertos cambios. ¿Cómo así? Dime. Vayamos a eso. Cuando estábamos en el programa y hablábamos de las ideas que vienen, hablábamos de la parte de, nosotros le decimos a los pensamientos que es el alma, ¿okay? Es así como en la filosofía Unity nosotros interpretamos los pensamientos como el alma. Y cuando nosotros hablamos de pensamiento, automáticamente tenemos que pensar en un órgano del cuerpo que es el que hace esa función de pensar. Y yo me fui al cerebro. Sí, yo me acuerdo. Roberto, como él tenía su chivo, porque yo había hecho su estudio, porque él tenía un servicio preparado, que yo le dije que dejara de pensar en voz alta, porque fue el que se puso a pensar en ese momento y hubo un choque de ideas. Dijo, no, espérate, el cerebro no son los pensamientos. Es un órgano físico y es el que controla el sistema nervioso central. Exacto. Yo te diría que quien dice que una persona que no puede ver por sus ojos físicos como órganos es ciego, porque esa persona que aprende a ver con sus manos, que aprende a ver con su oído, que aprende a ver con su olfato, es posible que vea más que nosotros, tenga una idea labrada y pueda crear. Pero tú me estás dando la razón. Entonces, no, pero te estoy diciendo, tenemos que tener, cuando estamos en esto, tenemos que tener cuidado de qué es visión. Por eso, pero tú me estás dando la razón. Yo creo que es el mejor ejemplo que podíamos tomar. Porque cuando estamos hablando de los ciegos de Jesús, estamos diciendo, como tú una gente, estamos diciendo, eso no es los ciegos que Jesús le devolvió a la vista. Estamos diciendo, si lo traemos hoy a la vida, nosotros tenemos el poder de devolver la vista. Es precisamente lo que estamos diciendo, porque claro, porque un ciego, y ese es el punto que estamos precisamente trayendo, con el tema de los hechizos, ¿verdad? Un ciego es alguien que no está viendo la grandeza que hay. No estamos hablando del ciego físico. No estamos hablando del ciego físico. Estamos hablando de los ciegos, y no sé de los otros, que nosotros le podemos devolver la vista. De los cojos que nosotros podemos levantar para que caminen. Porque cuando tú una gente echada en la vida, estamos hablando metafísicamente. Cuando tú una gente echada en la vida, que tú ves que el muchacho está ahí, que no camina en el término general, no busca un trabajo, no tiene una expresión, no socializa, no avanza, no crece, está sentado. Y a ese tú con una palabra, con una prédica, con una oración, con una idea divina, tú lo puedes volver a caminar. Y ese es nuestro trabajo. Es ahí que está ahí, y es el mejor ejemplo que tú traes. Porque esos ciegos que Jesús le devolvió a la vista andan por ahí ahora. Y son muchos. Y no hay que esperar. O sea, y el Cristo en mí, con su idea divina, está capacitado para devolver la vista, para hacer milagros. Porque el milagro soy yo. Cuando tú le llevas a una gente un mensaje de esperanza, cuando tú ves una gente que está con una enfermedad, tú quizá no tengas la capacidad de sanarlo físicamente, pero con una visita, un mensaje de esperanza, una idea, nosotros solamente con nuestra presencia y con dos cosas que nosotros le decimos de orden divino y de Dios está a cargo, eso tiene un valor increíble. Porque despierta el poder en él. Despierta el poder en la persona. Y nosotros también decíamos en un momento que algo que nosotros, yo no he leído el modelo de Lázaro, pero me están mirando ahí en la biblioteca. Cada vez que yo entro me dice, librito azul, y sale para afuera y me dice, pero nosotros discutíamos aquí que en el proceso de sanación Jesús dio gracia, pero no dijo, Dios mío, sana a Lázaro.
No, él le dijo, Lázaro, a ti, levántate y sal de ahí. Fue a él que se lo dijo. Y Lázaro se paró y se levantó. Por eso nosotros decíamos, cuando tú estás orando por otro, es con otro que tú estás orando. Y lo decimos aquí, por el sentido es ese. Si yo necesito orar, pero te voy a poner el ejemplo, por Jochi que está en cama, yo le voy a orar a Jochi, a su Cristo, a su conciencia, para que lo levante. No, Dios mío, acuérdate de Jochi, ese muchacho bueno, no hacen falta sus chistes. No. Es allá contigo y decirte, socio, ¿dónde tú estás? Levántate de ahí. Empodérate. Y entonces esos son los milagros que nosotros podemos hacer. Ahí nosotros somos con el sombrero y la varita. Somos Gandalf de la película del Señor de los Anillos, los hechiceros blancos. Dígame, No, que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que teníamos oído y no oíamos. Sí, excelente, doña María. Porque tendrán oído y no para que los que tengan oído que oigan. Él lo decía, es verdad que lo decía. Lo mismo que estamos diciendo. Entonces, y aún Felipe, lo que él hizo los milagros, porque ellos creían. Sí, exactamente. Que eso iba a pasar. Era un trabajo también. Él siempre le preguntaba a la gente, ¿vean? ¿Tú crees que yo puedo? Sí, porque sea según tu voluntad. Eso mismo aplica hoy a nosotros. Ahora, él fue y le llevó la idea divina, le dijo, ¿tú crees que tú puedes? Y hasta que no le hicieron esa pregunta, él no sabía que podía, pero cuando le preguntaron, ¿tú crees que tú puedes? Él dijo, sí, ya. Hombre de poca fe también era otra frase que siempre, tú eres hombre de poca fe. Sí. Y él no hizo tantos milagros de donde nació porque decían, que no este hijo de carpintero, qué sé yo. O sea, no le daban valor a las palabras de él, que son las que, como dices tú, mueve tu yo interno, tu ser interno, a que haga el trabajo. Porque uno lo que es llamado a hacer la luz y a transmitir esa luz a la otra persona, entonces la luz interna es la que abre y brilla también. Es que cuando llega la luz, como le hemos mencionado, el que tiene ojos ve. Cuando no hay luz, ni el que tiene ojos, ni el que no tiene ojos, ninguno ve. Ahora, cuando llega la luz, el que tiene ojos ve. Bien. Pues muy bien ese repaso. ¿Recuerdan la cita? La mencionamos rápido, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Se sale la luz, ¿verdad? Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y se hizo la luz. Bien. Hoy nosotros vamos a hablar del segundo acuerdo. No te tomes nada personal. Entre tú y yo no hay nada personal. Y la cita bíblica con la que vamos a introducir este tema la encontramos en el Evangelio de Mateo 27:11, Reina Valera Antigua, que saben que es la que me gusta, porque da menos para mí más básica, y se hace la luz, y dice, y Jesús estuvo delante del presidente, y el presidente le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y se hizo la luz. Mira, siempre es bueno comparar versiones. Sí. Porque difícilmente te encuentras el nombre del presidente. Sí. Porque no existía eso. No existía. Era un gobernador. El gobernador. Estaba frente a un gobernador. Ahí yo comparé, yo creo que la Valera 60 dice presidente también. Yo lo busqué. Pero no es tan malo que tú chequees uno y otro, porque Sí. recuérdate que son traducciones que vienen del hebreo, del arameo, del griego. Claro. De uno de los tres que puede venir la traducción. Definitivamente. Y a veces de un idioma a otro, una palabra tiene varias interpretaciones, varias acepciones, varios significados. Y el que está traduciendo puede tomar uno de ellos.
A mí me llamó la atención. Pero el presidente sentido en realidad, llama mucho la atención. Es muy raro que tú encuentres una Biblia que hable del presidente. No, porque en ese tiempo no existía el presidente. O sea, no existía eso. Pero el que tradujo esa la S. la puso así. Lógico, eso no cambia el ¿Cómo? espíritu del mensaje. ¿Cómo dice La la cerveza presidente no estaba ahí. ¿Cómo dice? Gobernador. Dice el gobernador. El gobernador. Y entonces estuvo delante del gobernador y le... Pero no importa, tú puedes seguir leyendo el presidente. Eso no es nada. Yo hice la observación, porque tú dices que esa es la que te gusta. Pero tú puedes, incluso te enriquece cualquier cita que tú agarres en el enlace. De hecho te la mencionan diferente. Y ahí le pusimos una foto de ese momento en el que Jesús, por decir algo, no aceptó, por decirlo de alguna forma, no compró la idea como se la estaba diciendo. Y que él decía que era rey. Y tú lo dices. Bien. Segundo acuerdo. Antes de entrar al segundo acuerdo, yo le quiero dar un repasito rápido, porque le hemos mencionado a dos leyes. No me la vamos a explicar, porque nos cogeríamos dos clases. Nada más un repasito rápido, porque la vamos a necesitar. La ley de reflejo, que la mencionamos en la clase pasada. Cuando más te molesta algo de una persona, es tu alma indicándote un reflejo para atraer tu atención. Y decíamos en la ley de reflejo que toda persona, situación en tu vida es reflejo de un aspecto tuyo. Eso se parece mucho a lo que hablábamos en la clase pasada. Las personas que te rodean y no te gustan te muestran aspectos de ti mismo los cuales no te sientes a gusto. Eso ha sido de los temas más discutidos porque la gente dice, es que yo no me identifico con eso. Y la respuesta de eso es que si tú lo identificas, si tú no lo conocieras, no lo identificaras. Todos los animales, plantas, incluso representan cualidades de sus propietarios, se refleja. Caje, casa, más cosas de eso. Cuanto más te molesta característica de una persona, te van a estar tratando de traer un reflejo a tu atención. Básicamente la ley de reflejo dice eso. La ley de reflejo te dice, en sentido general, que todo lo que tú eres capaz de ver es porque lo conoces. Y se parece mucho entonces a la ley de la proyección, que dice, la persona profundamente generosa confía en los demás, confía en que los demás también lo son. Cuando una pareja está enamorada, cada uno de ellos proyecta su belleza en el interior del otro. Bueno, ya rompiste uno de los hechizos. Eso estuvo bonito. Entonces dice, cuando asumimos lo que otra persona siente, y lo mencionamos, estamos realizando una proyección. Porque lo único que yo controlo y cambio es a mí. Entonces, mi película yo la hago desde aquí. Ya lo que está sintiendo Laura, eso yo puedo suponerlo, pero yo no lo sé. ¿Verdad? Quien lo sabe es ella. Segundo, la verdad es que solo te puedes ver a ti mismo, oír a ti mismo, hablar contigo mismo, dedicar a ti mismo o alabar a ti mismo. El proyectarte en otra persona evita que asumas la responsabilidad de ti mismo. El libro menciona algo de eso, con el tema del sufrimiento. Dice, lo que la gente está más dispuesto a compartir el sufrimiento. Tú sabes, esa sensación, la sensación de sufrimiento, me gusta compartirla. Ven, acompáñame a sufrir. No sabrás qué siente la otra persona ni cómo es. Todo lo que ves es una proyección de un aspecto tuyo. La persona amorosa o generosa confía en que las demás también lo son. Un ejemplo, si el jefe cree que lo están estafando, es porque él en el lugar tuyo lo haría. O lo conoce. Yo no voy a decir lo haría porque no lo voy a juzgar.
pero lo conoce. O sea, ve la posibilidad que quizás tú no lo estás viendo. O sea, a ti te dieron la llave de ese almacén y tú, que tenías 5 meses sin trabajar, para ti, mira, ese almacén lo cuidas tú con tu vida, porque de ahí es que tú comes. Tú sabes. Ahora, el que no tiene esa necesidad ni esa responsabilidad, le dan la misma llave del mismo almacén y comienza a sacar cositas por la noche. Es decir, tú sabes, pero todo está en la conciencia de los dos individuos. Y no tiene esa malicia. El que no la tiene, no la ve. El que no la tiene, no la ve. Y también está la parte que dice, cuando se está acusando a una pareja de infidelidad, el que no tenga esa conciencia, no lo ve. Que llegó tarde, que se levantó, que se yo, que se yo cuánto. El que tenga esta conciencia está acechando. Sí, porque Mi mamá sabe dice, cuáles son las actitudes y todo. mi mamá dice, bueno, el que cela engaña. No sé qué razón tendrá. ¿Cómo ustedes están viendo, doña María? ¿Usted lo dice también? Está duro. Ay, pero se puso malo. Es que tú sabes que los dichos de las personas mayores son cosas verdaderas. Sí. Y que también han sacado de la Biblia. Entonces, hay mucha sabiduría en esos refranes. ¿Qué bueno, Chirina? Eso dice ella. Yo le estoy dando su autoría de que yo se lo escuché. Pero ella decía eso. ¿Por qué? Porque. Y desde este punto de vista, ella lo que está es aplicando la ley de proyección. Sí, ¿tú sabes? Es dentro de ella que está saliendo. Sí. Por ejemplo, a mí me enseñó mi papá, que si te piden dinero, pasa tu cartera, siempre. Yo no sé, ¿Pasa tu cartera? Sí, yo siempre lo hago. Si me dicen, ¿verdad que hay que comprar un agua? Yo le digo, todo. Entera, ¿verdad? Entera, yo la ¿Con qué paso entera. intención? ¿Con qué intención? Eso de confianza que tú le vas a pasar. No, sea, yo digo en la pareja. Yo digo en la pareja, me dicen, mira, hay que comprar un botellón de agua, yo le digo, toma. Después puedo decirle todos los beneficios que eso tiene. Muchísimos beneficios. Eso tiene todos los beneficios del mundo. No hay duda de que esa cartera tiene. Principalmente porque, por ejemplo, si en el caso, voy a ponerte de ejemplo, Jorge, dice, esto es una hipótesis. Y tú le pasas tu cartera a Lice y ella ve la cantidad que hay, ella te lo va a administrar y va a coger lo que necesite. Si tú agarras y le das 100, ella va a pensar que tú tienes 1000 ahí. Un ejemplo. Sin embargo, tú dices, mira, eso es lo que hay, y dice, pues déjame coger esto. Lo otro se lo guarda. Y sabe, y hay una conciencia. A veces en los matrimonios se da de que está todo el mundo ahí, como los vaqueros en el oeste. A ver quién es que va a disparar. Los vaqueros en el oeste. Y tú ves que, entonces no, tú le pones ahí y ya no te sabes cuántos tiros tiene tu pistola y cómo lo va a usar. Sí. Eso es muy importante. ¿Sabes? Mucho beneficio. Sí, eso se da. No, yo no estoy viendo eso. Yo he vivido nunca. Y lo está viendo. Por si acaso no lo sabes. Bien, pues estas leyes a mí mismo se me confunden a cada rato. Por eso la traje, porque ustedes me ayuden a manejar esos conceptos y tenerlos en el mismo sitio. La proyección y el reflejo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver mi nota entonces. Preguntas hasta ahí, opiniones, dudas. Mire, los tres acuerdos siguientes nacen en realidad del primero. El primer acuerdo es el que rompe. Los otros es poder encontrarle ángulos diferentes de lo mismo. Por eso, no se sientan mal que en algún momento sentimos como que estamos redundando. Vamos a encontrar un ángulo especial de esto, que es lo mismo, pero mirado desde este punto de vista, ¿de acuerdo? Pero básicamente es lo mismo. Y se resume fácilmente. Dice así. Se llama no te tomes nada personalmente. Dice, te lo tomas personalmente porque estás de acuerdo con lo que se te ha dicho. That's it.
Ahora hace sentido todas las cosas que nosotros estábamos hablando ahorita. Entonces, ¿por qué yo me ofendo? ¿Por qué yo me pongo el sombrero? ¿Por qué? Porque ya tú lo tienes. Ya está. Porque lo acepté. Porque yo lo compro. Porque lo compré. Porque lo compras. Tan sencillo como eso. Y entonces, ahora vamos a entender cuál es el problema con eso. Eso viene porque hay un concepto que se llama la importancia personal. El egocentrismo. El ego tiene su forma, su razón de ser. ¿Cómo está claro con eso? Creo que nosotros lo hemos hablado aquí. A veces decimos, el enemigo es el ego. No, espérate. El ego tú lo que tienes que tenerlo es en su sitio. Domesticado. Tú sabes, pero el ego hace una función interesante y es que el ego Te representa ante la sociedad. yo lo voy a decir de esta forma, recoge tu personalidad, tu ser. Pero lo malo es cuando tú crees que eso eres tú, cuando tú sabes que tú tienes una individualidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa importancia personal está en el punto, como el libro lo explica, de que nosotros somos los protagonistas de nuestra propia película, que es nuestra vida. Y tendemos a querer vivir nuestra vida como una película, donde el protagonista siempre sale bien, en todas las tomas sale bien así, todo el tiempo así. ¿Tú sabes? ¿Cómo es? Como dice el libro, que el protagonista, El actor principal. El actor principal y el productor. Ese es Tom Cruise en Misión Imposible. Yo le acepto. Entonces, eso es un problema. Vamos a hablar un poquito de eso, porque eso es un problema. ¿Dónde está el problema de eso, mejor decirlo así? ¿Cómo piensas, Michelle? Porque no puede ser buena y parte. Sí. El problema es que no nos aceptamos. No nos aceptamos. Sabemos que estamos errados, pero no queremos. Que no nos aceptamos. Sí, está muy correcto. Y por ahí va la cosa, entiendo yo. Nosotros también hablamos en el curso pasado de la ley de equilibrio. ¿Se acuerdan de la ley de equilibrio? Que nosotros decíamos que la vida está en el centro, en el equilibrio. El que solamente ha conocido la riqueza, conoce la mitad de la vida. El que solamente ha conocido la pobreza, también conoce la mitad de la vida. Tú sabes, tú tienes que saber que la vida va bien, como un péndulo, donde tú estás arriba, hasta abajo, tú sabes. Y en el equilibrio, en el centro donde tú encuentras esa felicidad, está en el equilibrio, porque tú sabes lo que hay al otro lado y tú tomas la decisión de mantenerte en el centro. Entonces, la vida es así. O sea, nosotros, el problema que tiene esto es que nosotros, con esa importancia personal, volviendo al tema de la domesticación, creamos una meta de perfección que es irreal. Es el tema, es que tú quieres hacer la película para que tú quede bien, y piensen en esto un segundito. Por eso que nosotros somos tan duros con nosotros mismos. Por eso que se nos hace tan difícil caernos y levantarnos, porque dañamos la película. Decíamos, creo que fue en la clase pasada, no sé si en ella, no, estoy desubicado. Mentimos cuando no nos aceptamos nuestras propias imperfecciones. Por eso mentimos. Cuando yo te digo, sí, yo, que si yo cuánto. ¿Por qué? Porque me da miedo, vergüenza decirte, no, yo soy así. Y de eso que eso se trata, de que tú tengas que expresar lo que tú eres. Entonces, el problema no está en solamente hacer la película, es en el guión que nosotros le queremos poner a esta película en la que somos superhéroes, en la que somos infalibles. Y la vida es
equilibrio. Tú tienes que saber, y bueno, yo creo que en todas las historias bíblicas la gente pasa trabajo un tiempo y después está bien otro tiempo y después vuelve y pasa trabajo otro tiempo, porque la vida es así. ¿Preguntas? No, sí, está desarrollando bien el tema. Porque la vida es así. Yo le traje un apéndice que me dio de un mensajito que me mandó Maciel el domingo. Y me dijo, mira qué lindo está esto. Y yo dije, chacha, pero tú acabas de hacer la clase del martes. Gracias, ya está conectada. Muchas gracias. Y es un señor que se llama, me gusta siempre esta referencia, Wayne Dyer, seguro lo conocen. Yo no lo conocía, mucho gusto. No, yo no lo conocía. Pues, porque es bueno mencionar a la gente. Ustedes todos lo conocían, menos yo. Existe el Instituto Dyer que tiene que ver con El cerebro. Pues miren, Superación personal. Mire, dice aquí 7 pasos para vencer el dominio del ego. Vuelvo y te digo, el ego no es para eliminarlo. Cultivarlo. El ego es para no es para eliminarlo, es para dominarlo. Bien, ponerlo en su sitio. Y primero dice, no te sientas ofendido. Eso cae perfecto en esta clase. Lo que te ofende solo contribuye a debilitarte. Si buscas ocasiones para sentirte ofendido, las encontrarás cada 2 por 3. Sentirte ofendido crea la misma energía destructiva que te ofendió y que lleva al ataque, al contraataque y a la guerra. Claro que sí. Claro. Yo lo mandé a la presentación, no estaba eso yo se lo puse después, pero se la ponemos. Entonces, ¿por qué te sientes ofendido? Segundo acuerdo. Porque te lo tomaste personal. ¿Tú ves? Hay un grupo que dice porque tienes una idea. Porque tienes una idea, sí. Yo, y es correcto, te sientes ofendido porque te lo tomas de personal. Tú sabes. Y tenemos que hacer ese hincapié en entender que yo soy yo. Tú sabes. Y en el mismo momento en que yo me puedo mirar en el espejo y decir yo soy yo, tú te liberas de todo. Ahorita vamos a ver si podemos tocar el punto de que del tema del trabajo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque lo voy a resumir rápido, vamos a dejarlo ahorita. Tú dices, yo soy yo, pero tú entras a una empresa, a un trabajo, a un grupo, donde la conciencia de ese lugar tiene su propio estándar de perfección. ¿Tú sabes? Y entonces tú comienzas a tratar de ser quien tú no eres para encajar y para que te asciendan y para que te vaya bien. ¿Tú sabes? Y comienzas tú, como decíamos, a hacer una versión de ti mismo que a ti no te gusta. Mire, en el mismo momento en el que usted se encuentra en esta situación, encuentre la señal de saber que ese no es su lugar. Su lugar está en otro sitio, por bien que le esté yendo. Si usted no puede estar en un sitio donde usted es usted y donde lo pueden aceptar a usted como es, usted no tiene que estar. Yo se lo puedo decir por mi experiencia personal y creo que lo comenté hace unos cuantos años. O sea, las empresas se ponen competitivas y a medida que la pirámide corporativa se van atrechando, se ponen más intensas, porque hay menos y se ponen más rudas, por decirlo así. Y cuando tú tratas de tener valores, cuando tú tratas de no ofender a nadie, ni utilizar los errores que otro cometió en ventaja tuya, ni ese tipo de cosas, la gente te cataloga de que tú estás flojo, de que te sientes pariguayo, que no sabes la palabra. Tú sabes que toda la cosa.
Pero al final tú tienes la decisión, o te vuelves quien tú no eres para tratar de conseguir cosas, o sigues siendo tú y vives según la ley. Bueno, me dieron el reconocimiento el año pasado en Carolina del Norte. ¿Se acuerdan que yo se lo dije? Mis palabras fueron esas. Yo le dije gracias, porque me dejan ser yo. Yo no voy a cambiar. Y por tenerme la paciencia de ser yo. Y entonces así debe ser. Si usted se encuentra en esa situación en la que usted, para poder progresar, no es usted está en el lugar equivocado. Decía una maestra que conocí: tú amas cuando creces. En el momento en el que el amor si tú no estás creciendo, tú no estás amando. ¿Recuerda? O sea, eso va de la mano. En una relación en la que tú no puedes crecer, es una relación donde no hay amor. El amor aumenta, multiplica, resalta. ¿De acuerdo? Bien. Número 2. Libérate de la necesidad de ganar. Yo le voy a poner atrás, de por Dios. Porque, y vuelvo al tema de la película, que como yo soy el protagonista, ¿qué le pasa al protagonista, Ana? Que siempre gana. Pero la vida no es así, por Dios. Decíamos en el servicio del tiempo, hay un tiempo para y hay un tiempo para y hay un tiempo para esto y hay un tiempo para otra cosa. Porque si lo peor que te puede pasar a ti es ganar siempre. Vuelvo a la ley de equilibrio, ¿se acuerdan? Si tú nada más has ganado, tú nada más te has llevado la mitad de la experiencia. Tu vida has vivido la mitad. El que ha ganado y ha perdido, ese conoce el juego entero. Ese lo vive mejor, lo entiende mejor. El que siempre ha perdido, como está claro, tampoco lo conoce completo. Dice aquí: al ego le encanta dividirnos entre ganadores y perdedores. Eso es meta. Es imposible ganar todo el tiempo. Siempre habrá alguien más rápido, más joven, más fuerte, más listo o con más suerte. Tú no eres tus victorias. Yo quiero decir que tú prefieres ganar o estar en paz. Eso está interesante. Dice el Maestro Jesús, yo lo menciono en una de mis canciones: para entrar al reino de los cielos tenemos que ser nuevamente como niños. Señores, los niños, hay uno que gana siempre. Bueno, los hijos míos, es el mejor ejemplo. Yo tengo un hijo de 6 años que cumplió ahora y tengo uno de 11. Bueno, ellos son 2 hermanos. Nada más se tienen para jugar el uno con el otro. Pero obviamente el grande siempre gana. Y el chiquito siempre quiere jugar. Por eso los niños son tan importantes, ¿te entiendes? Nosotros los adultos, desde que nos ganan 2 veces, ya no queremos jugar más. Entonces, el chiquito que sabe que va a perder en cartas, en los juegos de lo que sea, es el que siempre anda buscando, vamos a jugar. Porque hay que ser como un niño. Porque al final no es ganar, es jugar. Al final, mire, el propósito de la vida, ¿ustedes saben cuál es? Es vivir. Es el propósito de la vida. El propósito de la vida es vivir. Y me recuerda mucho algo que en algún momento y vivir vivo, no vivir muerto. Que lo vamos a tener que nosotros analizar más profundamente. ¿Qué es? Sí. ¿Qué fue? Vivir mismo no puede. No, pero ponte a pensar que así. Hay que vivir vivo. Hay vivos que están muertos, hay muertos que están Hay que vivir vivo. Yo lo vuelvo a reafirmo, vivir vivo. Hay que vivir vivo. No vivir muerto en vida.
Ella es que tenía una opinión. Tenemos que aclarar eso porque la vida no tiene opuesto. No hemos hablado de eso. No hemos hablado de eso. La vida es vida, okay, no, pero quiero que aclaremos el concepto. Sí, sí. Nacer tiene opuesto. Claro que sí, claro que sí. Pero la vida es vida. Es esa esencia inagotable que no se termina. Totalmente de acuerdo. Y tenemos que mantenerlo ahí. Sí, sí, de muerte y de nacimiento. Es vida. 100% de acuerdo. Y creo que no contradice lo que hemos dicho, una aclaración. El propósito de la vida es vivir. Y la palabra dice, y he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero nosotros a veces como que cambiamos el texto y pensamos que yo he venido para que tengan abundancia. No, es para que tengan vida en abundancia, es abundancia de vida. Entonces, sería tema de una sola clase, que es vivir. Existir. O sea, que es tener abundancia de vida. Es aprovechar al máximo el tiempo. Es un concepto, no un concepto. Ahí está el tema. Bueno, no tiene nada que ver con aquello, es aquí. Que he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Excelente. Que es tener abundancia de vida. ¿Cómo yo puedo decir, mi vida es abundante? Aunque te muera, ella también la mejor de bondad, de generosidad. Y eso va a ser el tema. Ana, Teresa, por favor. Sí, lo que yo algo mío. ¿Cómo o sea, definir ganar? Porque cuando digo que si no gano, pierdo. Pero entonces, perder, o sea, que la definición de ganar y perder, en lo que estamos hablando en cuanto a ley y demás, pues yo personalmente como que, ¿cómo defino ese ganar para...? Porque vemos que ganar es malo. No. Ganar es, por eso digo, definir ese ganar conocimiento. No, qué bueno que tú haces esa pregunta. Eso no lo enseñaron y lo compraron por ella. Exactamente. Está buenísimo. Sí, muy bueno que tú haces esa pregunta. Porque mira lo que dice ahí. El ego le encanta dividirlo entre ganadores y perdedores. Ganar o perder es una percepción del ego. Al final eso no existe. Pues la definición, porque tú dices, yo quiero ganar porque si yo pierdo, la gente piensa X, A, B, C, D, I, porque percepciones. Pero ¿de qué estamos hablando? No te lo tomes personal. Porque ¿quién es quien para decirte que tú eres perdedora? ¿Quién es quien para decirte que tú eres ganadora? Eso lo sabes tú. Dime. Yo acabo de poner el mejor ejemplo cuando tú hablaste de tu voz. Sí, gracias. Una cosa es, en un juego puntual, se define ganar cuando tú logras alcanzar la meta Del juego. con el éxito definido de ese juego. En el caso de tus dos hijos, ambos ganan. Claro que sí. Porque uno gana la meta y el otro gana el placer y la satisfacción de jugar. ¿Entiendes? Entonces ganar. Todo. Esas son las apuestas que nosotros hacemos. Definitivamente. Excelente. Mientras Emil está consiguiendo sentirse jugando y gozando, Emil está ganando. Sienta dentro de su Por cuerpo. eso al definir ganar, para mí ganar siempre, porque no gané un dinero, pero a lo mejor fui de bingo. No gané, pero tuve la satisfacción de jugar bingo. Exactamente. Y dime. Bueno, para mí definir ese ganar es como que siempre ganamos, porque ganamos algo. Yo no quiero Perdiendo ganamos. No quiero dejar pasar, porque bien tú pusiste los dos extremos y volviste siempre al medio, al equilibrio, y es el centro del universo. Recuerden que el centro del universo soy yo, ¿okay? Y su circunferencia está en todas partes, pero cada uno de nosotros es centro del universo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros sabemos mantenernos en ese equilibrio y no dejarnos arrastrar por ninguna de las condiciones, en ese momento nosotros tenemos un control de nuestro ego, ¿okay? Que es el que nos lleva a querer en compararnos con el otro y definir un éxito mayor. Definitivamente. ¿Okay? Entonces, el universo completo, la ley de orden del Perdón, universo. anoten que él dijo compararnos con el otro. Sí, Eso sí. tenemos que discutirlo ahora, porque eso es un punto muy importante. Entonces, el universo completo
que se mantiene en equilibrio y sabemos que hay múltiples universos o multiversos, pero siempre va a haber un astro principal, un astro mayor que se vuelve el centro de ese entorno del universo en el sistema solar de nosotros, el Sol, y que mantiene esa presión que es lo que nosotros llamamos la energía gravitatoria, y todos los planetas giran alrededor del Sol, pero también giran alrededor de su propio eje. Sí. O sea que también tienen una ley gravitatoria porque tienen energía positiva y energía negativa que convergen en un punto céntrico y mantienen el equilibrio. Eso es mantener centrado. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo como un universo. Nuestros cuerpos hay gente que dice si son microuniversos, bueno, defínalo, si te agarran una hormiga es posible que diga que nosotros somos gigantescos, que somos un universo grandísimo. Nuestros órganos, cada uno de ellos ejerce una función y ningún órgano se pelea con el otro órgano ni quiere sustituir la función del otro órgano, pero sin embargo todos esos órganos se mantienen en comunicación. ¿Ok? Y cada uno con todo. Hablábamos los otros días que en el plexo solar, aquí en la parte de esto, nosotros tenemos un cerebro. Y físicamente no encontramos el cerebro, pero sabemos que está ahí. Entonces, cuando nosotros rompemos el ego y dejamos de compararnos, entonces nosotros entramos en equilibrio con el universo. Cuando nosotros nos vamos a una empresa y nosotros aún lleguemos con todo nuestro ego de que estudiamos, me hice summa cum laude o chepa dificultad, no sé, pero llegué y alcancé un título, y nosotros queremos eso, descollarlo y hacerlo, tapar al otro y hacer las funciones del otro, entonces nosotros nos damos un equilibrio. Y en ese momento posiblemente que lo que tenemos es perdido, definitivamente, en vez de ganar. Entonces, cuando nosotros entramos a una empresa y nosotros entendemos las reglas, etcétera, todo ese tipo de cosas, y nos comportamos desapegados en ese tipo de cosas, nosotros podemos hacer una ley dentro del equilibrio y ser un éxito total de ese microuniverso empresarial. Vamos a ver. ¿Ok? Y aquí nos fuimos siempre al ejemplo de las empresas y del trabajo, etcétera, porque es lo que más conocemos. Pero quitemos las empresas y vayamos aquí que nosotros estamos en una comunidad espiritual y pensemos en lo que pasa en nuestras comunidades espirituales y cómo nosotros nos comparamos. Si yo soy más crecido que Neonicia o Neonicia más crecida que Felipe, ¿entiendes? Y empezamos a crearnos barreras porque nos tomamos personal en base a nuestro ego. Sí, definitivamente. ¿Ok? Claro, tú ves. No, también, claro. ¿Tú eres claro con lo de la ganancia? Andrés. Yo no, sí, por eso lo que pasa que para mí es importante. Y no, tiene que complicar. Yo no, para mí es importante que ganar siempre ganando, o sea, que sí, ganar. Tú tienes un concepto muy correcto, o sea, siempre hay una forma de ganar. Cuando decimos liberarte de la necesidad de ganar, estamos diciendo materialmente del ego, desde el punto de vista del ego, de tu siempre, de que siempre hay un perdedor. Es eso, míralo así. Libérate de la necesidad de que haya una comparación. Tú no tienes, o sea, tú estás y eres tú y eso es lo que te toca. Y ser feliz con eso. Pero el concepto que se mantiene a nivel de eso, que se mantiene en equilibrio, y es que tú en una situación de confrontación busques el ganar. El ganar. Sí. Siempre hay una forma de ganar. Libérate de la necesidad de tener la razón. ¿Me parece? Sí, son básicamente. Olvídate de esto, olvidarse de esto es como decirle a tu ego, no soy tu esclavo. Pregúntale, ¿quiero ser feliz o tener la razón? ¿Qué opinas? Nosotros lo resolvemos eso muy fácil, porque cuando llegamos aquí, el primer acuerdo es que todos tenemos la razón. ¿Verdad que sí? Todos tenemos la razón. Y yo creo que nosotros también lo complementamos cuando decimos cada quien tiene su propio Cristo. Cada quien tiene su propio estado de conciencia. Y desde su Cristo y desde su estado de conciencia, él está perfectamente correcto. Gracias. Muy bien, ya fue fácil. Lo que tú no tienes que llegar a acuerdo de
aceptar cualquier cosa que él diga si no está en tu estado de gracia. Exacto, porque yo también tengo el mío. Lo que pasa es que yo también tengo el mío. No, lo que digo es que lo que Felipe dice es que cada uno de nosotros tiene la razón. Y él dice, desde nuestro Cristo, desde nuestro estado de conciencia, nosotros estamos en lo correcto. Ahora puede ser que nosotros hayamos a cualquiera de nosotros expresar algo o definir algo con lo que no estamos de acuerdo. ¿Ok? Eso es lo que dije. No tengo porque estamos aquí aceptarlo como bueno y válido. Claro. Simplemente lo respeto y entiendo que él tiene la razón desde su Cristo, pero no lo compro, no hago un acuerdo. O dilo, pero yo también desde el mío. Pero yo también desde mi Cristo. Es la forma correcta. Sí. Tú tienes la razón desde tu Cristo, pero yo también desde el mío. Punto. Y ahí quedamos ganar. El punto es, como yo quiero convencerte de que tú no tienes razón, pero ese Cristo es tuyo. ¿Y cómo es? Ese Cristo es tuyo. Pero que puedes llegar a acuerdos. O sea, tú puedes conversar y entre los dos, con mente abierta, llegar a una hay un tema. a una obediencia, o sea. Hay una verdad. A conciliar la idea. Es la verdad. ¿Tú sabes? Sé que eso es como, yo respeto tu opinión, pero no tengo que estar de acuerdo con ella. Definitivamente. Es otra forma de ver. Ok. Libérate de la necesidad de ser superior. La verdadera nobleza no tiene nada que ver con ser mejor que los demás. Se trata de ser mejor de lo que eras antes. Céntrate en tu crecimiento. Como el golf. Muy claro. Compararte contigo. Contigo mismo. Por eso dice que el golf es uno de los deportes más completos. Tú juegas contra ti. Y esa bolita chiquitita ahí que te está sacando la lengua. Sí. Tú juegas contra ti. Yo, por ejemplo, que yo corro contra mí. No estoy en ningún maratón, en ningún asunto. Tengo mi track que me dice, la semana pasada hiciste 5 kilómetros en tanto. Mira a ver esta semana cómo tú estás. Cuando corro, digo, cojo. Pero es conmigo, o sea, no digo que mira, que yo, que si yo que no, tiene que ser así. Y yo creo que es un concepto muy bonito, porque así, a medida que tú vas creciendo, tú vas, recuérdense que este crecimiento es espiral, tú sabes, y mientras tú te estás comparando contigo mismo, tú siempre sigues moviendo el objetivo. ¿Lo ves? Si tú te comparas con otro, tú puedes tener la sensación de que superaste, pero al final, ¿qué? Tú sabes. Al final, la meta final es que tú puedas seguir siempre en esa espiral ascendiente, mejorándote la versión de ti mismo cada vez. De eso se trata y es muy interesante. Bien, libérate de la necesidad de tener más. Y eso también lo veo poner por Dios. Sí, hay que ponerle por Dios porque es que eso es difícil. ¿Por qué queremos tener más? Eso yo lo voy a leer y te voy a decir lo que yo pienso. Por mucho que el hombre se adquiera, tu ego insistirá en que no es suficiente. Como dijo San Francisco de Asís, en dar cuando recibimos. Está bonito eso. Pero, ¿por qué que queremos tener más? ¿Aquí? Ese tiene muchos. Y quiere más. Sí. ¿Por qué queremos tener más? ¿Cuál es la necesidad? De compararse. Eso hay que liberarse. ¿Y qué es lo correcto entonces? Tener lo necesario. Créame que ese es un principio, no lo vimos en una ley eso. Yo no me acuerdo en cuál, no creo que hablamos de eso en una ley. No me acuerdo. Si era en la ley de abundancia, en la ley de algo, pero nosotros hablamos de eso. Bueno, tiene que estar en la ley de abundancia. Sí, tiene que estar de multiplicación, una ley. El punto es que la gran escasez que hay en el mundo es fruto de esa conciencia, de esa necesidad de tener más, porque en el principio, la mata de mango estaba ahí y era porque si usted iba caminando y se encontraba uno de camino,
usted cogiera su manguito y siguiera su vida en paz. Pero después vino un tipo y cercó y no era de él. Sí, apareció uno, lo cercó y puso un perro grande y dijo que era de él. ¿Qué pasa? Él no se puede comer 25 mangos al día, por más que él quiera. Y está cohibiendo a los otros de que se lo puedan comer. Y después, entonces después se inventó vendérselo. Y después se inventó intercambiarlo. Venía de la estirpe de David. Y entonces, esa escasez, esa conciencia de escasez se llama en economía doméstica, es de nosotros mismos. Nosotros vemos un especial y compramos 8 pares de zapatos porque estaban baratos. Pero tú no tienes 2 pies. O sea, tú sabes, ¿qué pasa? Que cuando una tienda de zapatos de hombre, los muchachos, ¿verdad? Y hay un especial, los zapatos de 4,000 pesos están a 600 pesos. Y viene Hochi, por un ejemplo, y dice, wow, pero esto está increíble, y compra 8 pares. ¿Y tú sabes de cuánto era lo especial? De 8 pares. Ya cuando yo voy, que salí más tarde del trabajo ese día, ya no encontré, y es una escasez que es irreal. La escasez la creó él, la creamos nosotros con nuestra conciencia, pero la verdad es que no hay escasez. Y cuando nosotros multiplicamos eso a los niveles globales, vamos a entender rápidamente qué es lo que está pasando, que no es un secreto para nadie, que muchos tienen mucho y muchísimo más no tienen nada. Dime. Está guardado en un sitio. Y está guardado en un sitio. Mira, quería ponerte un ejemplo de ese tipo de cosas personal. Hay un momento en la vida de uno que, como dice Pablo, yo he vivido en la abundancia y en la escasez. ¿Cuál de las dos quieres cambiar? ¿No entiendes? Ahí está la ley de equilibrio. La ley de equilibrio. ¿De cuál de las dos quieres que hablemos? Lo importante es yo aprenderme a administrar y a vivir con ese tipo de cosas. Por lo general, cuando hay una celebración, vienen siempre los especiales, que es la forma de atraer. Pero los especiales son para que le tienen dinero que le sobra para eso. Porque yo siempre he dicho, no hay especial si yo no tengo que comprar eso, porque no me tengo que estresar. Pero recuerdo que para el Día de los Padres, nosotros fuimos por ahí de tienda, no por nada, sino que fuimos de tienda. Y yo no andaba buscando especial, yo simplemente andaba comprando. Ya esa parte de cuando quiero algo, me fijé hace tiempo en qué cuesta. Sí. ¿Por qué? Porque eso es la agonía. Entonces, recuerdo que fuimos a la tienda y el Día de los Padres yo compré para mí, que no es papá, ni mi hija. Te voy a poner el ejemplo más bonito. Sucede que yo le llego y le digo, pruébate esas cosas que estoy jugando, y hubo algo que no le sirvió porque el tipo complicado. Y le dije, ve a la tienda porque si no, tú sabes, está la oferta de los padres y como lo compré en especial, bueno, la cuestión es que no fue. Sucede que yo arranqué para mi tienda porque tenía que cambiarlo, porque si no, no tenía sentido el regalo. Me encontré que ya lo que devolvía yo tenía que pagar la diferencia. Y la muchacha me dijo, ¿usted entiende? Si yo no tengo problema, yo compré eso para mí, yo lo quiero. Pero cuando fui a la caja, sucede que había un artículo de lo que compré que no me lo habían cobrado. Y no lo habíamos dado. Ay, Entonces ese día tuve que pagar con el precio que la tienda tenía, lo que fui a cambiar y pagar el artículo que no me cobraron. qué Porque especial. cuando tú vas al servicio al cliente y buscarme en la factura para que yo fuera a cambiar el artículo, dice la muchacha, ¿el qué tengo aquí? Y no, Ese, el preciso que tú hiciste. ajá, no. Había uno que estaba y el otro no estaba. Lo que quiere decir que pagué el precio actual, más pagué el otro artículo por completo. Y yo me reí, porque yo decía, y de verdad no me lo cobró, por eso yo sentí que hizo tan poco dinero el día que vine. Y como uno tiene relaciones con ciertas cajeras en los sitios que uno va a frecuentar, digo, esta se fue en checha conmigo, estábamos haciendo chiste y ella quitó el seguro, lo puso ahí y no lo cobró. Pero no es la parte de multar. Entonces, cuando tú vienes y tú hablabas de eso, de libérate de esa parte. Tiene que liberarte real y efectivamente. Tú decías, comprate 2 pares de zapatos, pero nada más tiene 2 pies. Eso no quiere decir que no está bien que no te compres los 2 pares de zapatos. Porque hay una cuestión de, independientemente, que
espiritualmente se alimenta de esa satisfacción que tú sientes, ¿ok? Y tú debes poder hacerlo. Yo no estoy en contra ni siquiera de las mujeres que se hacen cirugía, porque si ellas se sienten bien y son felices, sé feliz. Yo no tengo por qué. Incluso va a llegar el momento en que no va a necesitar la cirugía, sino que se va a pensar el cuerpo que quiere tener, porque este cuerpo somos nosotros los y va a venir con ese cuerpo para el resto de su vida. Pero esa parte de verdad, de ese desapego, que es realmente el desapego que tú tienes que hacer las cosas. El desapego. Yo no compro absolutamente nada, ni para enseñárselo a Felipe, ni para decir cuánto. Yo compro cosas que me satisfacen, que me hacen sentir bien a mí y no me gusta enrostrarlas. Y una de las cosas que más me satisface es tener amigos que se han hecho ricos y que se yo cuánto, porque son muchos amigos que vienen a joderme poco. Oye, precisamente a mí en un supermercado, un señor me enseñó eso. Yo venía con mi carrito y estaba parado en una, esa era la sirena de ahí de la Luperón, parado frente al asunto de los wikis. Y el señor está parado ahí. Y yo vengo con mi carrito pasando, yo le hablo a todo el mundo cuando estoy en el supermercado, me gusta esa conversación con la gente. Yo digo, amigo, ¿qué es lo que tienen aquí? Me dice, tan barato. Pero si yo no lo necesito, tan caro. Y sí, yo dije, wow, tremenda lección de vida, porque tiene rato pensando ahí. Y me dice, tan barato, pero si yo no lo necesito, tan caro. Y el mercadeo se encarga de crearle necesidad a la gente, tú sabes. Y nosotros tenemos que salirnos de ese consumismo y seguir consumismo. Consumimos zapatos, consumimos cosas. Sí, hay que salir del consumismo y seguir consumismo porque muchas de las necesidades son hechizos. Y ahora con eso podemos terminar la clase por hoy hasta ahí, entendiendo de que muchas necesidades son hechizos que te han hecho de carencia. Y lo repito, de necesidad. Por eso toma fuerza cuando nosotros decimos tú eres sano, puro, perfecto, completo, simétrico. ¿Qué? Ese es el Cornelio que dice simétrico. Mira, pero déjame terminar el cuento de Lita, porque hay una hija mía que es idéntica a mí. Yo tengo la ley del reflejo. Sí. Está viendo en el espejo. Y tú sabes que Priscila fue recientemente una materia en Europa. Y yo recuerdo que independientemente de que yo no podía agarrar y darle a Priscila todo el dinero del mundo para que Priscila fuese y ella iba a estudiar. Claro. Y ese era el ejemplo. Lo único que podía dar era una tarjeta de crédito de la mía para respaldarle y darle dinero en efectivo para que se manejara. ¿Tú sabes cuál fue el mejor ejemplo con Priscila? Priscila trajo cuando yo le di para todo el mundo, sin excepción. Para todo el mundo. Para todo el mundo.